puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Senza
Amados hermanos en Cristo y estimado público, ser salvo es un acontecimiento extraordinario tanto en el cielo como en esta tierra. Es el mayor de todos los milagros. En Lucas capítulo 15, versículo 7, el Señor nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, cuando un pecador se arrepiente y es salvo, Dios, el Señor y todos los ángeles se regocijarán. Salvar un alma del infierno es más valioso que cualquier otra cosa en esta tierra. Y Dios se alegrará tanto como si hubiera salvado todo el mundo que estaba perdido. Y para el alma que salva será un momento crucial que transformará el destino de su vida. Se librará del infierno para ir al cielo. Si medita en este hecho, sentirá la inmensa gracia que ha recibido al ser salvo. Podrá estar realmente agradecido al Señor por haber llevado la cruz en su lugar. Pregunto, ¿está usted realmente agradecido por ser salvo? ¿Valora su salvación o la toma como algo sin importancia? Quizás merece ser salvo, o tal vez piensa que es aburrido o difícil vivir una recta vida cristiana y por eso se queja y no agradece a Dios por su salvación. Hermano, nuestro Señor y el Espíritu Santo están siempre intercediendo ante Dios por cada uno de ustedes para fortalecerlos en su fe y así tengan la seguridad de su salvación. Sin embargo, los que en verdad necesitan esforzarse en orar por su salvación son los que viven una vida espiritual cómoda, descuidada y permisiva. Antes de entrar a tratar los pecados de muerte, primero consideremos los casos de aquellos que no son salvos. Repito, en la próxima prédica compartiré acerca de los pecados de muerte, pero ahora consideremos los casos de aquellos que no son salvos. Los exhorto para que, a través de este mensaje, cada uno pueda examinar su nivel de fe y tenga la plena certeza de ser salvo. Es mi permanente oración en el nombre del Señor Jesucristo que todos lleguen a tener la firme convicción de haber alcanzado por fe su eterna y perfecta salvación. Hermanos, en la prédica pasada les compartí del ángel o varón de Dios que con un cordel midió 1000 codos antes de llevar a Ezequiel a pasar por las aguas. Esto simboliza la forma en la que Dios mide exactamente el nivel de fe de cada uno. Sin el menor error, Dios mide su fe con una única medida, el agua, es decir, la palabra de Dios. Y al medir su fe, no solo considerará los aspectos externos, es decir, su fidelidad exterior, también tomará en cuenta los años que tiene de cristiano, los puestos o cargos que ha ocupado y, lo más importante, la sinceridad de su corazón. En otras palabras, antes de juzgar su nivel de fe, Dios considerará en detalle todos los aspectos de su vida cristiana. Por eso, nadie podrá decir que Dios se ha equivocado ni podrá dar excusas y pretextos. La Biblia menciona que los ángeles, los 7 espíritus y los 4 seres vivientes están viendo toda obra, acción y palabra de cada uno. Y al examinar sus obras y comportamiento, Dios no solo medirá sus palabras y acciones, sino, asimismo, por los 7 espíritus, escrutará el corazón que ha tenido al hacerlas. La razón por la que Dios pone especial atención para medir en forma exacta su nivel de fe no es para culparlo ni para castigarlo, más bien es para darle otra oportunidad para crecer en su fe y de esa manera pueda obtener más recompensas en el cielo. Por eso, Dios mide en forma precisa su nivel de fe. El mismo hecho que el varón de Dios mide otra vez los 1000 codos muestra el corazón recto y justo de Dios. Amados hermanos, si luego de medir su nivel de fe, Dios determina o concluye que está en el primer nivel de fe, eso indicará que usted ya es salvo. En el pasaje bíblico de hoy, cuando las aguas llegan hasta los tobillos, se refiere a este primer nivel de fe.
El primer nivel de fe es la fe que se tiene para ser salvo o para recibir el Espíritu Santo. Hermano, usted está corriendo la buena carrera de la fe con los ojos puestos en la meta final, es decir, al menos llegar al cuarto nivel de fe o al nivel del Espíritu. Así que el primer nivel de fe es la fe de un bebé espiritual. Sin embargo, hay muchos que ni siquiera tienen este primer nivel de fe. Y esta no es mi opinión personal. Si considera el contexto espiritual del mundo actual, podrá confirmar este hecho. Ahora bien, ¿quiénes son los que no tienen fe para ser salvos? Con fines didácticos y para una mejor comprensión, hemos tipificado 4 diferentes categorías. La primera se refiere a la gente del mundo. Son los que, a pesar de haber escuchado el Evangelio de salvación, no tienen fe y no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 menciona: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tal cual está escrito, solo hay un Salvador, y este es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 3, versículo 18 añade: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, los que no creen en el Señor ya han sido juzgados y condenados al infierno. No obstante, no solo los que no vienen a la iglesia no son salvos. Hay quienes asisten a una iglesia y aún así no son salvos. Y esto es lo que voy a compartir a continuación. Los que no vienen a la iglesia ya han sido juzgados y condenados. No son salvos. Esto no merece mayor explicación. Ahora bien, los que han vivido antes del Evangelio y los que han fallecido y no han escuchado el Evangelio serán sometidos al juicio de conciencia. Sin embargo, suponga que alguien ha escuchado el Evangelio y, aún así, no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta persona no será juzgada por su conciencia. No es salvo porque no ha creído en el Señor a pesar de habérsele predicado el Evangelio de salvación. La segunda categoría que vamos a ver son los que asisten a una iglesia, pero no lo hacen por fe, sino por obligación o buscando algún beneficio personal. Sí, hermanos, se da el caso que algunos vienen a la iglesia obligados, en contra de su voluntad. Vienen a la iglesia no por fe, sino por insistencia de su cónyuge, padres o hijos. Otros vienen buscando algún beneficio personal. La mayoría de ellos ni siquiera creen en un Dios vivo. A pesar que en la iglesia se predica solo la verdad, siempre tienen dudas. Y no solo dudan, sino que también juzgan la palabra de Dios. Solo porque no coincide con su parecer u opinión, critican las prédicas. Y aunque asistan por muchos años a la iglesia, no podrán recibir el Espíritu Santo, ni tampoco tendrán fe espiritual. En vez de ello, formarán sinagogas de Satanás que provocarán disensiones en la congregación y procurarán impedir la obra de Dios. Hay otros que creen que la iglesia es un club social. Vienen para hacer amistades. No les interesa las prédicas espirituales, ni saber del cielo, ni de la santidad. Únicamente se ocupan de hacer amistades, chismosear o de hacer negocios. Hay otros que vienen solo buscando prosperidad financiera. Algunos otros consideran el cristianismo como cualquier otra religión y creen que la vida cristiana se limita solo a actividades y programas. No vienen a la iglesia para prepararse para ir al cielo, sino más bien para quedarse en esta tierra. Pregunto, ¿cree usted que estas personas, a pesar que asistan a una iglesia, tendrán fe como para ser salvos? Hermanos y hermanas en Cristo, el tercer caso se refiere a los que no tienen fe porque no conocen la verdadera palabra de Dios
o porque han perdido la fe que tuvieron antes. Estas personas quieren ser salvos, pero como no conocen la verdad en forma correcta, no saben lo que es exactamente tener verdadera fe y la forma de ser salvo. Simplemente creen que por asistir a una iglesia ya son salvos. Hermanos, no se imaginan la cantidad de personas que creen que solo por aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, ya son salvos. Este es un claro ejemplo de los que no conocen la verdad en forma correcta y por tanto no pueden ser salvos. Por eso, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, muchos continúan practicando el pecado, viviendo como vivían antes. No hay cambio alguno en ellos. Hermano, una vez que acepta al Señor como su Salvador, empieza su vida cristiana y lo primero que debe hacer es escuchar la palabra de Dios. ¿Y de qué habla la palabra? Le habla de la salvación y de la fe. Le advierte del pecado y lo exhorta a despojarse de toda forma de maldad. Lo insta a no tener celos, envidia, codicia ni odio. Le manda a amar a sus enemigos. La vida cristiana consiste en desechar uno a uno, poco a poco, un día a la vez, toda forma de maldad, obedeciendo la palabra de Dios. Sí, hermano, extirpar todo mal sentimiento y resentimiento de su corazón y llegar a la santidad y así reflejar el carácter de Dios. Si vive esta clase de vida en Cristo, su fe crecerá. Irá del primer al segundo y luego al tercer nivel de fe y después al cuarto y al quinto nivel de fe. Hermano, un verdadero cristiano oye la palabra de Dios, acepta, reconoce, confiesa y se arrepiente de todos los pecados que ha cometido desde el día en que nació y luego se va despojando de cada uno de ellos. De esta manera se estará preparando como la novia perfecta del Señor, es decir, recuperará la imagen y el carácter que ha perdido de Dios. Esto es lo que deberá hacer en tanto ciudadano del reino de los cielos. Como su Padre es santo, usted, en tanto hijo o hija de Dios, también deberá ser santo. Y como su Padre es perfecto, usted también deberá ser perfecto. Esta es la vida cristiana. Sin embargo, hay quienes vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero siguen pecando. Viven una vida cristiana al revés. Si Dios les dice que deben ir al este para ser salvos, no lo hacen. Más bien, van hacia el oeste. Hacen lo opuesto a lo que Dios les dice deben hacer y van directo al infierno. Hay muchos así, y eso es porque el mundo está contaminado e infectado con el pecado. Hermanos, no deben vivir una vida cristiana de esa manera. Y no me refiero a los nuevos creyentes, que luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, pueden pecar un par de veces porque todavía no están firmes en su vida de fe. Estoy hablando de aquellos que, conociendo la palabra y a pesar de haber asistido a una iglesia por más de 10 años, viven pecando tal cual lo hace la gente del mundo. Ni siquiera se esfuerzan por dejar de pecar. No tienen ni idea que deben despojarse del pecado. No hacen el mínimo intento por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, guardar santo todo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo son dos actos o aspectos básicos y fundamentales en la vida de todo cristiano. Están directamente referidos a su salvación. En primer lugar, la Biblia enfatiza que debemos guardar santo todo el día del Señor. Esta es palabra de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, si alguien no cumplía este mandamiento, lo apedreaban hasta morir. Esto quería decir que no era salvo. En segundo lugar, dar el diezmo completo. Si lo hace, Dios lo reta a que lo desafíe. Dice el Todopoderoso: pruébenme en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Aún así, hay quienes no creen. ¿Saben por qué no quieren creer? Porque le quieren robar a Dios. ¿Acaso la Biblia no dice que el que no da el diezmo a Dios es un ladrón? Pregunto, ¿habrá alguien que se atreviera a entrar al palacio de gobierno o a la casa presidencial donde vive el presidente de la nación para robar? Sí, hay algunos ladrones que son avesados e incluso irrumpen en casas vigiladas. Son ladrones diestros y experimentados. Pero, volviendo a nuestro tema, ¿cómo llamaría a los que le roban el diezmo a Dios? Hermano, están robando a Dios, al Dios Todopoderoso. Pregunto, si alguien no diezma, ¿podrá ser salvo? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no tiene fe. No cree en la Biblia, no cree en la palabra de Dios. Usted es salvo por fe y Dios le promete que lo bendecirá si le da el diezmo completo, pero aún así no lo hace. Entonces, dígame, ¿dónde está su fe? No cree en las promesas de Dios, y si no cree en las promesas de Dios, no cree en la Biblia, y si no cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, no cree en Dios. Así de simple. Por eso no podrá ser salvo. Si en realidad creyera, no podría robarle a Dios. Hermano, repito, usted es salvo por fe. Ahora bien, Dios promete protegerlo de todo accidente y enfermedad y además bendecirlo. No obstante, usted no cree en esas promesas porque en verdad no cree en la palabra de Dios. Por eso digo que dar el diezmo es algo directamente relacionado con su salvación. Usted diezma porque es salvo. El diezmo no lo hace salvo, es una evidencia de su salvación. ¿Acaso no he escuchado innumerables testimonios de hermanos que han sido bendecidos, sanados y prosperados en todo ámbito de su vida porque han dado el diezmo completo a Dios y han consagrado santo todo el día domingo al Señor? Sin embargo, hay creyentes que diezman solo cuando quieren y otros que cuando están en algún apremio económico, lo primero que hacen es no diezmar. Esto es porque no creen que el diezmo tiene incidencia directa en su salvación. Asimismo, hay cristianos que desconocen que las recompensas y las moradas que recibirán en el reino de los cielos dependerán de su medida de fe. Creen erróneamente que todos irán a un mismo lugar en el cielo sin tener en cuenta la clase de vida cristiana que han vivido en este mundo. Ahora bien, tal vez algunos puedan saber esto. No obstante, muy pocos lo creerán. Por eso, vivirán con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Hermanos, en el mundo espiritual no hay casi salvos y casi perdidos. Solo hay salvos y perdidos. Digan amén si estoy siendo claro. Dios dice que si ama las cosas del mundo, el amor de Dios no estará en su corazón. Pregunto entonces, ¿cómo puede decir que tiene fe si rechaza el amor de Dios, quien lo amó de tal manera que dio por usted a su único hijo? Sin embargo, Dios es justo y hará que coseche de acuerdo a lo que ha sembrado y le retribuirá conforme a lo que ha hecho en este mundo. Pregunto, ¿cree usted que un Dios así de justo podría salvar a alguien que no ha vivido por su palabra? ¿O que daría las mismas recompensas y la misma morada celestial tanto al que se ha esforzado por vivir una vida cristiana correcta como al que simplemente ha venido a la iglesia como mero espectador? Si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis Dios exhorta a ser fieles hasta la muerte? Y en Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, cuando nuestro Señor regrese para llevarnos al cielo, vendrá en todo su esplendor y gloria, escoltado por arcángeles y con sonido de trompeta, a diferencia de hace más de 2000 años cuando nació en un establo y fue puesto en un pesebre para redimirnos de todos nuestros pecados. Su retorno será completamente diferente y Él ha prometido que pagará a cada quien según lo que haya hecho durante su vida. Sí, mi hermano, de acuerdo a lo que usted, yo y cada uno haya hecho.
La parte final de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, enfatiza sobre esto, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor le está diciendo que cuando regrese, le dará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Dios lo recompensará con una morada celestial de acuerdo a su fidelidad y santidad, ya sea en el paraíso, en el primer, segundo o tercer nivel del reino de los cielos o en la Nueva Jerusalén. Hermanos, sus recompensas serán determinadas por su fidelidad al servir al reino de Dios en esta tierra y por su nivel de santidad, es decir, por el grado en que se ha despojado de toda maldad y pecado de su corazón. Numerosos pasajes en la Biblia mencionan esto. Sin embargo, no son muchos los cristianos que saben esto y por eso no se esfuerzan por llegar a la mejor morada ni por obtener las mejores recompensas en el cielo. Y esto es porque, tal como lo menciona la palabra, no es fácil hallar buenos maestros que enseñen la verdad pura en forma correcta. Por otra parte, aunque algunos puedan aprender la verdad como conocimiento, a menos que tengan una experiencia espiritual, les será difícil creerla. Hermano, si el pastor o el líder distorsionan la verdad y enseñan algo que no está de acuerdo a ella, eso causará consecuencias devastadoras. Peor aún si viven en el pecado. Su pecado traerá consecuencias catastróficas. Suponga que un líder o una líder continúa practicando el pecado y aún así enseña la palabra de Dios. Esa enseñanza no impactará el corazón de los demás. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Señor, ni el Espíritu Santo obrarán. Y eso será porque el que está enseñando es un hipócrita, un mentiroso. Enseña lo que no vive. Por eso el Espíritu Santo no obrará. No tocará el corazón de los oyentes. Satanás no lo dejará, interferirá. No habrá sanidades porque no vive lo que enseña. No hace mucho tiempo, una iglesia en los Estados Unidos ordenó como pastores a homosexuales. Esta es la forma como el cristianismo se está corrompiendo. Hermanos, debemos estar muy alertas. Aférrense a la palabra pura de Dios. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Los líderes de la iglesia, que se supone deben guiarla por el camino santo y recto de la palabra de Dios, adoptan disposiciones que van directamente en contra de la voluntad de Dios. La Biblia claramente señala que no hay salvación para los homosexuales que no se han arrepentido. Están bajo maldición y no hay para ellos salvación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona esto. El homosexualismo es una evidente obra de la carne y no hay perdón ni salvación si se continúa practicando. Tampoco habrá salvación para todos los que den rienda suelta a sus bajos instintos de lujuria y lascivia sexual. Pregunto, ¿qué será de la congregación que pertenece a esa iglesia que se ha atrevido a ordenar a homosexuales activos como pastores? En estos días finales que estamos viviendo, incluso el cristianismo se está corrompiendo y pervirtiendo. Aún aquí, en Corea, algunos cristianos tienen comunión con algunas sectas que abiertamente se oponen y blasfeman contra Dios. Y los medios de comunicación son muy indulgentes con ellos, calificándolos de pacificadores. No obstante, eso es desafiar
abiertamente a Dios. Algunos cristianos podrían pensar que es bueno participar de cultos en donde se adoran imágenes o ídolos. La prensa escrita en Corea informa de líderes cristianos que van a templos budistas y bendicen su culto. Igual hacen los sacerdotes budistas que van a algunas iglesias cristianas. Incluso celebran el nacimiento de Buda. Dios mío, ¿no es eso algo absurdo? Y los medios dicen que ahora los cristianos buscan la paz, que el ecumenismo es bueno. Así fue como el cristianismo se contaminó. Pregunto, ¿por qué los reyes de Israel se corrompieron a pesar de tener fe en Dios? ¿Fue por la nefasta y diabólica influencia de Jezabel o de otros idólatras que los reyes y el pueblo de Israel comprometieron su fe en Dios y se corrompieron? Y ello los alejó completamente de Dios. Hermanos, debemos estar más que alertas en estos días finales. No obstante, aquí en Corea el cristianismo se está corrompiendo rápidamente. Por eso se critica y condena a las iglesias donde se manifiesta señales y milagros del verdadero poder de Dios. Tal como el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 14, son como ciegos que guían a otros ciegos. Hermanos, hoy en día muchos cristianos se quedan en el primer nivel de fe porque no comprenden la verdad de la palabra y no la pueden aplicar en su vida diaria. No pueden crecer y llegar al segundo nivel de fe. No se despojan de la seducción del pecado y no pueden ser fieles al reino de Dios. Algunos quizás vivan una vida de fe, pero su interés por las cosas del mundo, es decir, su codicia por lo material, los atraerá más que las recompensas que puedan recibir en el reino de los cielos. Y muchos de ellos serán solo salvos. No alcanzarán recompensa alguna en el cielo. Sin embargo, el peligro reside en que pueden perder su salvación. Quiero decir que no les será fácil mantener ese nivel de fe hasta el retorno del Señor. Y es que en cualquier momento y ante cualquier tentación podrán ceder y volver a practicar el pecado. Hermano, quedarse en el primer, segundo o tercer nivel de fe no le dará la seguridad de ser salvo. Cualquier prueba o tentación, repito, sacudirá su endeble nivel de fe y al volver al pecado perderá su salvación. Sería muy bueno si luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, no pudiera perder su salvación. No obstante, la Biblia le manda a cuidarla. Filipenses capítulo 2, versículo 12 enfatiza sobre el particular. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ser salvo implica mucho más que solo decir que cree. La Biblia recalca que deberá entender y valorar su salvación. Asimismo, la palabra advierte que su nombre podrá ser borrado del libro de la vida en el cielo. Incluso los nombres de los que ya han sido escritos en ese libro luego de haber recibido el Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis también lo subraya. Hermano, a menos que lave sus vestiduras, es decir, limpie su corazón y lo circuncide, su nombre podrá ser borrado o quitado del libro de la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 igualmente nos previene. No apaguéis al Espíritu. Este verso nos advierte no apagar al Espíritu Santo porque precisamente se puede extinguir. Si después de haber recibido el Espíritu Santo vuelve a practicar el pecado, el Espíritu Santo se apagará. Vale decir, ya no estará en su corazón. El cuarto caso se refiere a los que, conociendo la palabra de Dios, pecan voluntariamente y pierden su salvación. Hay algunos que se creen cristianos, sin embargo, no son salvos. Si Dios los llamara a su presencia el día de hoy, irían al infierno.
Esta cuarta categoría se refiere a alguien que tiene fe y que conoce la palabra de Dios, pero peca voluntariamente y por eso pierde su salvación. Es diferente al caso anterior en el que no puede vivir por la palabra de Dios porque no conoce la verdad. En este caso, sí sabe la palabra e incluso ha experimentado el poder de Dios. Hay algunos que luego de aceptar al Señor Jesucristo han vivido una vida cristiana apasionada. Han procurado vivir por la palabra de Dios. Han ayunado y orado para despojarse de todo pecado e incluso han servido en algún ministerio en iglesia. Han llegado a ser pastores, líderes, maestros y diáconos. Sin embargo, de un momento a otro cometen un pecado de muerte y debido a ello pierden todo su entusiasmo y compromiso con el Señor. O vuelven sus ojos a los placeres, distracciones y lujos que el mundo les ofrece. Y, poco a poco, su pasión por el Evangelio, al igual que su fe, disminuye y se enfría. Si en esas circunstancias no se arrepiente, el pecado lo seducirá y atraerá una vez más, y al final perderá la fe y su salvación. En otras palabras, el Espíritu Santo se apagará. Es en esta clase de contexto que los que han avanzado del primer nivel de fe al segundo y al tercero pueden perder su salvación. En este punto debo hacer una clara distinción. La diferencia entre el primer, segundo y el tercer nivel de fe con el cuarto y el quinto nivel de fe es enorme, tal como hay una inmensa diferencia en el cielo entre el paraíso y la Nueva Jerusalén. Así también es la diferencia entre el primer, segundo y tercer nivel de fe con el cuarto y el quinto nivel de fe. Si realmente creyera en el cielo, simplemente no pecaría. No podría hacerlo. El Espíritu Santo gemiría de dolor en su corazón. No podría volver a la inmundicia del pecado. Quizás se pregunte, ¿cómo es posible que los que afirman tener fe y que ya están en el primer, segundo o tercer nivel de fe puedan volver a pecar? Es porque no han llegado al nivel de una fe perfecta. Tienen fe, pero no la plena certidumbre de fe. La carta a los Hebreos señala que deberá tener un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Una vez que haya cultivado ese corazón sincero, sin ninguna forma de maldad ni de pecado, esto es, un corazón veraz, su fe será perfecta. Esto es fe. La fe perfecta es la fe verdadera. Tal cual se menciona en el Evangelio de Marcos, las señales acompañarán a esta clase de creyentes. Lo cita Marcos en su capítulo 16 y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. Hermano, si usted dice tener esta clase de fe, debería hacer esas señales o milagros. Todo el que tenga esta perfecta fe, que confíe plenamente en el Señor, debería hacer las señales y milagros que menciona el Evangelio de Marcos. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Podrán echar fuera demonios, podrán beber algo venenoso y nada les pasará. Incluso será difícil que se enfermen o que sufran algún accidente porque Dios los protegerá. Una vez que llegue a este cuarto nivel de fe, tendrá un corazón sincero, sin maldad y solo lleno de bondad y de esta plena certidumbre de fe. Esta es la fe que nunca cambia porque el Espíritu jamás cambia. Es eterno e inalterable. Esta clase de fe es perfecta. La fe verdadera no cambia. Les doy una ilustración. Todos ustedes aman a su mamá, ¿cierto? Suponga que a los 10 años, por alguna razón, fue separado de su madre y 10 años después se reencuentra con ella. Ahora usted ya no tiene 10 años, sino 20 años de edad. Le pregunto, ¿reconocería a su mamá o no? Claro que sí lo haría. Usted ya tenía 10 años cuando su mamá partió. ¿O acaso no la reconocería? No necesitaría de pruebas. ¿O sí? Ahora bien, cambiemos la edad. Imaginemos que no fue a los 10, sino a los 15 años que se separó de su madre y que después de 15 largos años la vuelve a encontrar. Ahora, usted ya no tiene 15 años, sino 30 años de edad.
¿Acaso exigiría una prueba de sangre para reconocer a su madre? Claro que no. Los rasgos faciales permanecerán. Desde luego, por el paso de los años, sus rostros podrán haber cambiado en algo. Sin embargo, en lo que respecta a la fe, nunca debería cambiar. Claro, debería siempre crecer en su nivel de fe, jamás decrecer. Un ejemplo, este es un pañuelo blanco. ¿Es de color blanco o no? No obstante, si alguien afirma que es negro, pregunto, ¿le creería o no? ¿Es blanco o negro? Respóndame. Ahora bien, si luego de 10 años alguien le hace la misma pregunta de ese mismo pañuelo, ¿qué contestaría? Respondería que es blanco. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe y cree que es blanco. Con la fe sucede algo similar. La fe no cambia, igual que el pañuelo de color blanco. Incluso luego de 10 años, su color seguirá siendo el mismo, nunca será negro. De la misma manera, la fe verdadera y perfecta jamás cambiará. Sin embargo, los que aún están en el primer, segundo o tercer nivel de fe, como todavía no tienen una fe perfecta, su fe podrá cambiar, podrá fluctuar. Por eso pueden volver a pecar y si continúan haciéndolo, al final el Espíritu Santo se apagará en ellos. La Biblia señala que los que están en ese nivel de fe deberán cuidar su salvación con temor y temblor. Pero una vez que llegue al cuarto nivel de fe, ya no será así. Como ya tiene un corazón sincero y una plena certidumbre de fe, esto es, una fe perfecta, el devorador ya no lo podrá tentar ni será esclavo del pecado porque no pecará. Por eso, siempre insisto en que deben llegar lo más rápidamente posible al nivel del Espíritu. Únicamente los que alcancen este nivel podrán en verdad creer. Por ello, los que están en el primer, segundo o tercer nivel de fe podrán perder su salvación. Entiendan bien esto. Quizás alguien diga que antes he dicho que la fe no cambia. Escuche bien esto. He dicho que la fe de los que aún están en el primer, segundo o tercer nivel de fe puede cambiar. Sin embargo, la fe de los que ya han alcanzado el cuarto nivel de fe, es decir, el nivel del Espíritu, jamás cambiará. Este es el nivel de la fe perfecta que menciona la Biblia y las señales de Dios acompañarán a todos aquellos que tengan este nivel de fe. Y es porque mientras no se despoje de lo carnal que hay en su corazón, podrá volver al mundo y en cualquier momento podrá pecar. Así que, hermano, deberá guardar su corazón, es decir, protegerlo de toda influencia tóxica hasta que llegue al nivel de la roca de la fe. Esto es, hasta que su fe esté totalmente firme y no pueda ser sacudida. O mejor aún, llegue al nivel del Espíritu y nada lo podrá hacer cambiar. Una vez que alcance el nivel de la roca de la fe, podrá estar seguro de su salvación. Ahora bien, hasta que no llegue al cuarto nivel de fe, vale decir, al nivel del Espíritu, deberá cuidar su vida espiritual. Si está firme en la roca de la fe, tendrá esta plena certidumbre para creer. No se olvide, jamás deberá abrir alguna puerta por la que Satanás puede entrar. Tal vez se pregunte qué clase de pecados han cometido aquellos que no pueden ser salvos. Son los pecados que comete estando en el primer, segundo o tercer nivel de fe. Lo que debe tener presente es que una vez que llegue al cuarto nivel de fe, ya no pecará. No lo hará porque ya no tendrá maldad en su corazón. En la próxima prédica trataré los pecados por los que puede perder su salvación. Son los pecados que cometen los que creen en Dios pero no viven una correcta vida de fe, tal cual se ha mencionado en los casos de la tercera y cuarta categoría. Este no es el caso de los no creyentes. Espero que tenga presente esta prédica y siempre cuide su salvación. Así podrá enseñar a las muchas almas que vengan en el futuro a los pies del Señor Jesucristo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, nuestro Señor se afligió sobremanera al ver las muchas almas que iban camino del infierno. Hermano, la salvación es un regalo, es un obsequio que lo recibe por gracia porque es invaluable, es decir, tiene tanto valor que no se puede cuantificar, medir ni pagar. Además de todo el dolor que tuvo que padecer al llevar la cruz, el Señor ahora mismo está intercediendo sin cesar por usted en el cielo ante Dios Padre.
y no dejará de hacerlo hasta su retorno a esta tierra para llevarnos junto con Él, tal como menciona 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es, hermano. El Señor anhela que todos sean salvos y que conozcan la verdad. Usted debe saber lo que es tener fe, lo que es ser salvo y cuál es el límite de esa salvación. Es decir, cuándo la puede perder. Debe saber lo que es el pecado para no cometerlo, y también debe saber cuáles son los pecados de muerte y aquellos que no lo son, es decir, los pecados que Dios puede perdonar siempre y cuando usted se arrepienta y no los vuelva a cometer. Únicamente entonces podrá estar seguro de su salvación y jamás pensará en cometer un pecado de muerte. Una pregunta: ¿hay alguno que al oír este mensaje crea que está en una de estas 4 categorías de personas no salvas que acabamos de mencionar? ¿Alguno está en una de estas 4 categorías? ¿Están o no? Si no lo están, amén. Pero si tiene alguna duda, le ruego, arrepiéntase y vuelva sus ojos en este mismo instante al vallado de salvación que es el Señor Jesucristo. Confíe en el amor del Señor. Viva una vida digna y valiente como un verdadero hijo de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 señala algo muy preciso, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Para los que hoy día, al escuchar este mensaje que he compartido, han tomado la firme decisión de dejar todo pecado, para ellos hoy es el día de salvación. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he hablado de las diversas circunstancias por las que alguien no es salvo. He mencionado que no son salvos los que han escuchado el Evangelio, pero no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, o los que asisten a la iglesia, pero no tienen fe, y los que únicamente vienen buscando algún beneficio propio y egoísta. Asimismo, no son salvos los que no conocen la verdadera palabra de Dios o los que pierden su fe, y aquellos que, conociendo la verdad por propia voluntad, pecan una y otra vez. Padre, ayuda a todos tus hijos, en especial a los que sirven en tu iglesia, a hacer de estos mensajes su alimento diario espiritual y así los puedan compartir en forma correcta con otros hermanos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación.
Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar
por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.